Es una alegría inmensa cuando informas a tus clientes que nuestro proceso lo hemos ganado. Una satisfacción indescriptible. Abogado y cliente. Una sola idea, una sola fuerza, una sola unión, con un solo propósito: ganar el proceso judicial. Confía en nosotros. Estudio Jurídico Richard Rubio y Asociados no te fallará. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 9557-63816 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Sean bienvenidos a todos nuestros seguidores de nuestra red social en Global Studio TV a su bloque informativo de Global Noticias. Mi nombre es Omar Coca y estaré a cargo de la conducción el día de hoy. Bueno, empezar diciendo que son 3:23 de la tarde, 19 centígrados en nuestra capital, totalmente nublado, con un frío que pone la piel de gallina cualquiera, ¿no? Y vamos a empezar diciendo un poco lo que tenemos de información. Vamos a hablar lo que han reflejado las encuestas y que los candidatos que se han manifestado hasta el momento, que han dicho por su parte el señor Pedro Castillo, la señora Keiko Fujimori, y por otro lado hemos elaborado una nota recopilando cuáles serían ya su equipo técnico del señor Pedro Castillo. Recordemos que en el mitin del día sábado el señor trasplantar a la señora Keiko Fujimori a las afueras del penal Santa Mónica, en Gamarra él brindó algunos nombres y también estuvo rodeado de alguno de ellos. Vamos a hablar sobre lo que pasó con nuestra Miss Perú, Yannick Maceta. Lastimosamente quedó en el puesto 3, pero para nosotros es y será siempre nuestra reina. Toda esa información luego de estos cortes comerciales. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate, que aquí estamos locos, que aquí estamos locos, que aquí estamos locos, tira para el paso, que me suelta. Que aquí estamos locos, Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 9557-63816 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestros seguidores y vamos a comenzar con el análisis de las portadas de los diarios escritos que se comercializan a nivel nacional, tanto del Grupo El Comercio y el Grupo La República. Le voy a pedir a la producción que por favor me ponga o La República, Perú 21, Correo o El Comercio para ver qué nos están ofreciendo en las portadas. Perú 21 comienza con este titular de congresista de Perú Libre a juicio por terrorismo. Guillermo Bermejo, Fiscalía pide 20 años de cárcel por pertenecer a Sendero Luminoso. Hay que resaltar una cosa muy puntual sobre este tema de los vínculos que se tiene tanto con el Movadef y entre otros grupos terroristas, ¿no? Es un tema muy crucial, ¿por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, desde un inicio, desde que se presentan las hojas de vida de los candidatos, deberían ser más minuciosos para saber quiénes están postulando tanto al Parlamento andino
Congreso y sobre todo a la presidencia para que no pase este tipo de cosas. Que recién al tener la mayoría del Congreso, el Partido Perú Libre, liderado por el señor Vladimir Cerrón y que tiene como candidato al señor Pedro Castillo, se le viene realizando investigaciones justamente por omitir este tipo de fiscalización en esas hojas de vida. Es algo que no nos termina de cuadrar. ¿Por qué? Porque, o sea, están intentando decir que no es necesario que, porque no es conocido, no puede llegar al Congreso. O sea, se tiene que ser más exigente en este tema de la fiscalización de las hojas de vida, porque después salen a decir, y recién salen los destapes, también hay que recalcar la falta de compromiso y la falta de investigación de los medios de comunicación para que puedan en su momento, en el momento cuando ya están las elecciones, puedan hacer este tipo de destapes, porque este tipo de titulares en estos momentos ya se notaría como una guerra que le están haciendo al señor Pedro Castillo en su candidatura. Es lo que ya muchas personas tienen entendido de qué diario ya tiene su preferencia. Pasamos ahora a otro, por favor, producción. Bien, pasamos con el Correo. Correo nos ofrece improvisación de Pedro Castillo, que presentó sus propuestas, su plan de los 100 primeros días de gobierno que él haría si llegara a la presidencia. Sobre todo, indicar que hay unas cosas muy puntuales que se mencionan en ese plan bicentenario, como él lo ha llamado. Se menciona mucho el tema de la segunda reforma agraria, una vacunación a los maestros y sobre todo que habla sobre el llamado a una nueva constitución, que se va a respetar los parámetros democráticos para que se pueda llamar a una asamblea constituyente. Por otro lado, también se habla de un impuesto a la riqueza. Justamente ha tomado la propuesta de la señora Verónica Mendoza tras la firma de su compromiso con ese partido de Juntos por el Perú y lo ha planteado en este plan bicentenario. Es algo que muchos analistas ya comentan que todavía no se suaviza del todo, sino que al contrario está sumando algunas propuestas de algunos candidatos que se han ofrecido, tanto de Frente Amplio, Juntos por el Perú y entre otros. También promete la competencia desleal de las importaciones, a este tema también de saber si las importaciones y los contratos que existen con ella están correctamente, justamente hablando tanto de importaciones como productos de primera necesidad, ropa, algodón y sobre todo el tema tan importante que es sobre la minería. Por otro lado, también nos ofrecen un titular: desciende la muerte por COVID de mayores de 80 años. Es una buena noticia porque los índices de fallecidos, sobre todo a los adultos mayores, se está reduciendo. ¿Por qué? Por el proceso de vacunación que se está dando. Ya en esta semana el ministro Ugarte va a indicar desde cuándo se pueden vacunar las personas de 60 años para que así se pueda concretar, al menos hasta que acabe el mandato de Sagasti, una gran parte de la población peruana. Pasamos al comercio. Congreso deja 7 normas populistas al próximo Congreso. Así es. Algo muy controversial que ha dejado este Congreso o que estaría dejando este Congreso es la tan cuestionada CTS y AFP, que muchas personas lo han considerado inviable, tanto hablando del Producto Bruto Interno, que podría afectar a gran cantidad, ya que es un presupuesto muy alejado lo que puede tener el Congreso hacer este tipo de leyes. Pero hay otro tipo de ley que deja a investigación el tema de dióxido de cloro como investigación y tratamiento del COVID-19. Es una vergüenza totalmente internacional, ya que diversas organizaciones se han manifestado diciendo que es posible que en el Perú su manejo de pandemia es debido a esta falta de consideración de los mismos organismos internacionales, que nos está haciendo reflejar la falta de conocimiento que tenemos con el coronavirus. O sea, ¿qué nos quiere decir este Congreso? Valga la redundancia, decir que ya no nos representa tras el golpe que dieron contra el presidente Vizcarra, que en su momento fue totalmente inconstitucional, pero el paso del tiempo nos pudo decir qué tipo de calidad era la persona del señor Vizcarra. Pero en estos momentos de crisis sanitaria no podemos sumergirnos a una crisis política. Sin embargo, que hasta el momento ellos se creen próceres de la democracia. Pasamos a la República, por favor. Chile elige a su asamblea constituyente. Así es, señores, desde el año 2020 se había llamado un plebiscito donde se
acercaban justamente ya a armar este grupo de 157 parlamentarios para que escriban una nueva Carta Magna, dejando atrás la de Pinochet, del dictador Pinochet. Y hay que resaltar que los partidos de izquierda han sido su mayoritario y han dejado en derrota a los partidos de derecha. Cabe resaltar el partido de Vamos Chile. También nos resalta algo la República ante el Instituto Peruano de Investigación, una encuesta donde ha indicado que el 79% de medios favorecen a Fujimori y un 9% favorecen al señor Pedro Castillo. Hay que resaltar, aquí me equivoqué, el Instituto de Estudio Peruano. Bueno, pasamos a la encuesta CPI que nos pone producción. Hablar sobre la encuesta que ha reflejado Cuarto Poder y ya no Ipsos. Creo que han decidido presentar cuál de las encuestas es la que se asoma más al señor Pedro Castillo, diciendo que puede ser un empate técnico, ¿no? Algo se podría decir. Como comentaba en producción del Instituto de Estudios Peruanos, por favor puede retroceder a la República. Esto es una encuesta totalmente diferente del instituto que realizó la República. Bueno, nos arrojan el Instituto de Estudios Peruanos que un 79% cree que los medios favorecen a Fujimori y un 9% a Castillo. Esta encuesta ha sido pagada, valga la redundancia decirlo, por el mismo diario El Comercio ante el crecimiento de cobertura que está teniendo la señora Keiko Fujimori, que es algo totalmente, se podría decir, no lleno de la parcialidad que se le corresponde en estas alturas de una segunda vuelta, pero es algo cuestionable también, porque también muchos periodistas, tanto del grupo El Comercio, que está dentro de América Latina, ya han firmado a un alrededor de 10 o 15, tengo entendido, una carta que se estaría atentando contra la libertad de expresión de muchos de ellos. Y lo que nos pone esta encuesta, sobre todo de los medios de comunicación, es: ¿usted diría que los principales canales de televisión, radio y periódicos nacionales favorecen alguna candidatura? 59% de personas indican que sí favorecen una candidatura, 35% indican que son imparciales y por otro lado resaltan qué tan importante es la libertad de expresión y la democracia en los medios de comunicación. 84% de personas consideran que es muy importante. Y ahora nos pasamos a lo que comentaba de la encuesta CPI. 34.4% indican que el señor Pedro Castillo solamente habría subido 0.2%, ya que la semana pasada reflejaba un 32.4%, como lo refleja ahora la señora Keiko Fujimori con un 32.6%. Los que van a votar en blanco son un 18% y todavía los indecisos son un 15.0%. En total, entre el voto blanco indeciso hay un total de 33 personas que todavía no se deciden por quién votar, y es algo muy recalcable a las personas y a los candidatos que tienen que mejorar sus estrategias de comunicación, tanto el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Por su parte, el señor Pedro Castillo verdaderamente deslindarse del señor Vladimir Cerrón, y la señora Keiko Fujimori ya detener estos shows que hace tanto con su hermano Kenji en las afueras del penal Santa Mónica, abrazándose, llorándose. Hay que decir la verdad, los une un interés político. Ellos deben tener sus diferencias de alguna otra manera, pero los intereses políticos pueden ser más fuertes que eso. Resaltando una entrevista que se le hizo a un analista político y el escritor del libro Ciudadano Fujimori y Vladimiro, Vida y Tiempo de un Corruptor, Luis Hochamowitz, indica que ellos vendrían no siendo una familia tan afectiva, al contrario, son una familia netamente política. O sea, se pueden decir lo que sea ellos. Y lo hemos visto en las declaraciones del señor Kenji Fujimori, cuando él indicaba que la cabeza ya lo tiene en bandeja para su hermana, cuando fue destituido del Congreso por parte de la misma mayoría de Fuerza Popular, una mayoría arrasadora de 76 congresistas. Pero ahora lo vemos totalmente aliado con su hermana, ¿no? Es la opción más democrática. También hay que resaltar que
el mismo entrevistado aquí en el diario La República indica que mucho el tema de que si gana Pedro Castillo tendríamos un enfrentamiento como lo hemos visto ahora de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra y el actual Congreso y el anterior disuelto. Se tendría que ver que sí o sí va a haber enfrentamientos y es preocupante. ¿Por qué? Porque a estos tipos de enfrentamientos resalta y como consecuencia trae la destitución del presidente. ¿A qué se debe? Justamente a lo que pasó con Vizcarra. Lo vacaron y pusieron ahora al señor Francisco Sagasti. Bueno, luego de que toda la población saliera en contra de Manuel Merino, ha pasado esto, ¿no? Y puede que pase nuevamente en estos últimos 5 años a puertas del Bicentenario. Puede que no dure mucho o puede que sí. Pero por su parte, la señora Keiko Fujimori tendría sobre todo más, ¿cómo se podría decir?, más protestas de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque la señora Keiko Fujimori lidera el antivoto y muchas personas no estarían de acuerdo, sobre todo a un gobierno suyo, a pesar de que ahora su plan de gobierno puede ser el más tentativo para muchos, pero para otros no. Quizás muchos grupos del interior de nuestro país que se sienten totalmente olvidados por parte de los gobernantes, porque hay que ser claro, el modelo económico no es el problema, sino quienes lo han gobernado. El señor Alejandro Toledo, Alan García, Fujimori, tanto desde el 90 al 2000, el tema de las esterilizaciones forzadas, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, que no hizo mucho porque a la presión de esos candidatos tuvo que renunciar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que Keiko Fujimori sería un mal más en la presidencia, pero muchas personas estarían atentas a lo que ella o sus asesores y su partido harían. Pero lo bueno que ahora no es mayoría, aunque valga la redundancia, ya se unió con Renovación Popular, Avanza País y entre otros partidos políticos. Pasando ya al desarrollo de la información, y es que el día de ayer domingo salieron las encuestas, como le comentaba, una compañera de aquí, una reportera, Carla Timaná, recopiló las palabras de ambos candidatos ante estos resultados. Adelante con la nota, por favor. A puertas de las próximas elecciones presidenciales, la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo se van igualando. De acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, Castillo cuenta con 36,5% de intención de voto y pisándole los talones Keiko Fujimori con 29,6%. En la conferencia de prensa ofrecida en la Casa del Maestro en Cercado de Lima, Castillo afirmó que no hay intereses políticos de por medio en su candidatura y que lo único que debe prevalecer es el bienestar del país. No estamos acá para posicionar a un futuro ministro, para repartir los cargos, no. Igual, nosotros no estamos por eso. Nosotros acá estamos por el país con la finalidad de que los derechos del pueblo se entiendan de que es necesario y es emergente posicionar para que los derechos lleguen a la población. Por otro lado, Pedro Castillo anunció la presentación de su plan de gobierno. Seguido de ello, el martes se dará a conocer el equipo técnico que trabajará de la mano con el actual candidato al sillón presidencial. En la otra esquina, Keiko Fujimori ofreció declaraciones para el Canal 9 en el programa Día D, afirmando que consideró una humillación el desplante de parte del candidato Castillo en el último debate propuesto en el penal de Santa Mónica, y remarcó que ve caos en la organización del partido Perú Libre. Soy consciente que he llegado a la primera vuelta con solo 13,5%. Y el reto es muy grande, y en el camino lo que hemos hecho en esta segunda vuelta es tender los puentes, es generar espacios de diálogo. Definitivamente la riña electoral se mantiene en pie. Esperemos que los candidatos de ambos partidos jueguen sus mejores cartas estas últimas semanas. Bueno, como hemos visto la nota, hemos escuchado ambas declaraciones, tanto del señor Pedro Castillo y la candidata Keiko Fujimori. Hay que resaltar una cosa, creo que la señora Keiko Fujimori tiene esa misma pauta que le dieron en Día D, en el 2016, con Nicolás Lúcar, de tender puentes para lograr la democracia. Hay que resaltar una cosa, que en su momento, cuando se enfrentaba con el señor Pedro Pablo Kuczynski, ella indicó que totalmente su Congreso, la mayoría que ella ya tenía, estaría justamente creando alianzas para que todo sea totalmente democrático. Pero como resultado, ¿qué nos ha dado?
que durante todo este tiempo ha sido considerado como el peor congreso que ha tenido nuestro país. También hablando de ellos, el día de hoy han firmado la proclama ciudadana, donde aseguran la democracia de cualquier tipo de organismos independientes. Por su parte, el señor Pedro Castillo dijo que iba a respetar entre la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y entre otras cosas, pero es algo que deja mucho que desear por parte tanto del señor Pedro Castillo, que hasta ahorita, y bueno, ya indicó que el martes va a presentar su equipo técnico, y la nueva juramentación de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Que en el 2016 ya juramentó, ahora nuevamente vuelve a juramentar, y esperemos que los tan comentados que se viene el quino para la señora Keiko Fujimori, esperemos quizás que se corte, no solamente con una posible victoria de ella, sino que ella ya se dé cuenta que el antifujimorismo o el antivoto predomina en el país. Siguiendo con la información política, el candidato Pedro Castillo durante el fin de semana, ante la inasistencia del debate, que él ya lo había aclarado, solo que la señora Keiko Fujimori fue totalmente tajante al momento de justamente ir a las afueras del penal Santa Mónica. En Gamarra, el candidato indicó quiénes estarían formando su equipo técnico. En la siguiente nota de nuestro compañero Eric Figueroa te va a mencionar quiénes serían y quiénes ya son parte del equipo técnico del señor Pedro Castillo. Adelante, por favor. Entre mítines populosos, constante escepticismo e intriga hacia la prensa para dar a conocer quiénes formarán parte del soporte humano técnico que ejecutarán las propuestas del Plan de Gobierno de Perú Libre, durante una entrevista a un medio local, el candidato Castillo reveló algunos nombres. El primero que encabeza la lista es el economista Kurt Burneo, quien ha participado en los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Exdirector del Banco Central de Reserva y Banco de la Nación durante el gobierno de Perú Posible. Me ratifico acá, ¿no?, de que aparte de opiniones personales, de lo que se venga o lo que se deje de decir, hemos hablado y tenemos la palabra seria con el señor Kurt Burneo y va a estar formando parte de este equipo, ¿no? Como se conoce, Kurt Burneo pidió una condición. Castillo me convocó para ayudarlo, pero había un par de condiciones que tenían que darse. La más importante es que hubiese un deslinde claro con respecto al señor Cerrón, expresó. Entre sus filas también cuentan con la participación de Hernando Ceballos, médico piurano, quien durante las elecciones del 2016 fue elegido congresista por el partido del Frente Amplio, que se encargará de establecer soluciones sobre la pandemia. Además de Juan Pari, ingeniero economista, quien será el que lleve a cabo las políticas para generar empleo, mediante la previa coordinación con economistas del país, como lo refirió Castillo. Y por último, Avelino Guillén, quien fue fiscal superior de Lima en los años 90. Durante su labor, sustentó la acusación contra los crímenes de lesa humanidad de Barrios Altos y La Cantuta, que culminó con la condena de Alberto Fujimori. Pasamos un poco al análisis del plan bicentenario que lo comentaba al inicio del programa. Su primer punto de este plan bicentenario es salud de vacuna y obligatoria y universal para todos los peruanos, sobre todo que la salud y la educación sean parte como derecho constitucional. Hay que resaltarlo que eso sí está en el primer capítulo de nuestra Carta Magna, pero supuestamente aquí el comentario que debería indicar este punto 1 es reforzar y justamente fiscalizar a quienes no están cumpliendo este tema de la salud como derecho y no como fines de lucro, ¿no? En el punto 2, economía, más empleo y créditos al agro y pymes, ¿no? Para reactivar la economía es lo que justamente se indica, reforzar y proponer el programa Chamba Joven, y entre otras cosas, ¿no? Y que a través del Banco de la Nación y las cajas municipales y el freno a la competencia desde las importaciones. El tema 3 es una segunda reforma agraria para el desarrollo rural. El cuarto, impuesto a las
sobre ganancias con el diálogo. Es lo que comentaba la candidata Verónica Mendoza en una de sus propuestas, justamente incrementar el cobro a las grandes empresas, a los grandes beneficiados durante esta pandemia, porque han habido muchos. El punto 5 es Gas para Todos, Red Nacional de Gasoductos. Algunos temas similares, como lo comentaba el candidato Ollanthumal en su momento, en el año 2011. Educación, vacuna a maestros y clases presenciales, lo que indicaría que el señor Pedro Castillo estaría fomentando ya para que se retornen las clases y de esta manera muchos jóvenes, niños y adolescentes no estén afectados en su currícula, ¿no? Para que puedan seguir estudiando. Quizás el aprendo en casa no sea tan factible porque algunos padres no están al 100% con sus hijos, otros quizás sí, pero la idea es motivarlos tanto a la educación y entre otras cosas. El número 7 y un punto que les comentaba era el referéndum para una asamblea constituyente, y es para que las personas y mediante el Congreso de la República se pueda llamar a una asamblea constituyente, como lo que pasó con el gobierno de Chile, que simplemente pasó un plebiscito y ahora ya están eligiendo su carta magna. Hay que resaltar que tienen que también ser conscientes los candidatos al momento de presentar sus planes de gobierno a un inicio de las elecciones. Lo que el señor Pedro Castillo ahora está ya presentando sería como que una hoja, un currículum para él, para que de ahora en adelante las personas se basen en este plan y no en el ideario programa que indica el señor Vladimir Cerrón a las primeras elecciones. Justamente ya se estaría suavizando un poco con este tema del comunismo y entre otras cosas, pero según analistas indican que se terminaría como una supuesta Venezuela. Es un tema muy extenso que no quisiera desarrollar porque se generaría mucho debate y entre otras cosas, ¿no? Nos vamos a una pequeña pauta comercial y luego volvemos para el desarrollo de lo que pasó con Yanis Maceta en el Miss Perú, en el Miss Universo, perdón. Ya volvemos. Es una alegría inmensa cuando informas a tus clientes que nuestro proceso lo hemos ganado. Una satisfacción indescriptible. Abogado y cliente. Una sola idea, una sola fuerza, una sola unión, con un solo propósito: ganar el proceso judicial. Confía en nosotros. Estudio Jurídico Richard Rubio y Asociados no te fallará. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate, que aquí estamos locos todos, que aquí estamos locos todos, que aquí estamos locos todos, tira para el paso, que se me suelta, que aquí estamos locos todos. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Bien, regresando con el desarrollo de la información, es que el día de ayer en Miss Universo 2021, nuestra compatriota Yanis Maceta estuvo muy cerca de quedarse con la corona de este evento internacional, ¿no? Y
en esta nota que ha elaborado nuestro compañero Alejandro Velarde, nos va a presentar cuáles fueron sus declaraciones luego de los resultados. Adelante, por favor. La representante peruana Yannick Massetta brindó una entrevista para Telemundo y reveló que desea trabajar en la televisión. Además, agradeció a Jessica Newton por su apoyo. Yannick Massetta, la Miss Perú, se convirtió en la segunda finalista del Miss Universo 2021. Luego del concurso de belleza, la modelo peruana brindó una entrevista exclusiva para Telemundo. La joven de 27 años se mostró de acuerdo con el resultado del certamen internacional que dio como ganadora a Andrea Mesa, la Miss México. Me siento feliz y satisfecha porque creo que soy una de las peruanas que ha llegado más lejos en esta competición. Es un regalo para mi país. Sé que se me abrirán muchas puertas después de este concurso, expresó Yannick Massetta. Reveló que uno de sus planes es incursionar en la televisión en los próximos días, por lo que está en búsqueda de un representante. El lunes me voy a tomar un día de relax y luego quiero comenzar en televisión. Espero propuestas porque no tengo manager, agregó la Miss Perú. Sobre la mexicana Andrea Mesa, mencionó que entabló una buena amistad con ella durante los días previos a la final del Miss Universo 2021. Aseguró que es un amor de persona y le deseo lo mejor en sus proyectos. Estas fueron las declaraciones de nuestra flamante representante, Yannick Massetta. Alejandro Velarde informando para Global Noticias. Nosotros, ella es y será nuestra reina de belleza. ¿Sí o no, producción? Sí, ¿no? Claro. Pasando ya a otro tema, el día domingo, el día de ayer, ya se reflejó que hemos pasado al nivel muy alto en nuestro país, en Lima, en nuestra capital, y que el tema de los contagios ha podido bajar un poco para que poder salir a las calles los días domingos. Pero también hemos visto que muchas personas han salido, pero sobre todo a fiestas y entre otras cosas, ¿no? En la siguiente nota entérate cuáles han sido los resultados tanto de las declaraciones de la Premier y los resultados que ha tenido en la población. No tiene nada, claro. Liga sin carne, sin nada, liga sin carne. Filmación de vacunas genera confianza. Cada vez más familias peruanas que acuden a las citaciones programadas por el MINSA para la campaña de vacunación de adultos mayores y ahora personas con síndrome de Down, graban todo el proceso de inoculación para no dejarse sorprender por algunos errores del personal de salud, que ya han sido evidenciados inyectando jeringas sin el contenido farmacéutico contra el coronavirus y sentirse seguros, corroborando de no recibir dosis con aire. Durante estas semanas, ante la circulación de 4 denuncias en distintos centros de vacunación en la Universidad Agraria de La Molina, el Estadio Chancas de Santa Anita, el Campo de Marte en Jesús María y la Dirección Regional de Salud del Callao, sentí el pinchazo, pero no sentí nada más. Entonces dije, ay, qué bueno, esta vacuna es así. Pero en eso mi hija, como estaba grabando, se acerca y le dice, señorita, la jeringa está casi vacía. No, entonces la señorita le manifiesta, ay, se me pasó. Representantes del Ministerio de Salud han exhortado a los enfermeros a cargo de todo el país la obligación de mostrar la jeringa con el contenido inmunológico contra la COVID-19 antes de colocarla a la población, anunció la entidad pública. El protocolo dice con claridad que el personal de salud tiene que mostrarle la jeringa a la persona a ser vacunada. Si está con un familiar, se lo muestra al familiar y luego procede a la inoculación, detalló Arturo Granados, vocero de la institución. Además, Granados se refirió que las investigaciones están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Inmunización del Ministerio de Salud, que
que es la entidad técnica que debe garantizar que el proceso de inmunización se cumpla bajo los protocolos establecidos. Ante una inminente ola de nuevos casos de fallecidos e infectados que no cesa, estas irregularidades solo agravan los desmesurados esfuerzos para seguir salvando vidas. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, mediante una conferencia de prensa dio a conocer las nuevas restricciones sanitarias que se cumplirán hasta el 30 de mayo para disminuir los contagios por COVID-19. En Lima nos encontramos en un nivel de riesgo muy alto y lamentablemente todavía tenemos que tomar todas las medidas necesarias para evitar regresar al riesgo extremo. Si la tendencia sigue evolucionando de manera favorable, evidentemente nosotros vamos a evaluar las medidas. En esa misma línea, el toque de queda inicia desde las 9 de la noche y culmina a las 4 de la madrugada del día siguiente. Los domingos 16, 23 y 30 de mayo sí se podrá salir de las viviendas, aunque estará prohibido el uso de vehículos particulares. El uso de transporte público estará habilitado para los ciudadanos esos días. Como se sabe, están prohibidos eventos masivos que recluten gran cantidad de personas. De igual manera, la concurrencia a playas. Los centros comerciales continuarán su funcionamiento con un aforo del 30% y tiendas de abastecimiento con un 50%. Hasta la fecha, el proceso de vacunación ha sido satisfactorio, con la inoculación de alrededor de 1 millón de peruanos. Hasta el momento se han aplicado más de 2.200.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 en nuestro país y de ellas más o menos 1.400.000 han recibido la primera dosis y más de 700.000 personas también la segunda. Con estos resultados se evidencia la reducción de indicadores de contagios de COVID-19, el número de casos registrados diariamente y la reducción de fallecidos. Para fines de mayo se planea vacunar a mayores de 60 años, así lo indicó Óscar Ugarte en la conferencia de prensa. Bien, hablando del tema de salud y el tema de las vacunaciones y las nuevas restricciones a Lima por pasar a nivel muy alto, acaban de publicar que el expresidente y dictador Alberto Fujimori ya fue vacunado contra el COVID-19, al igual que el señor Vladimiro Montesinos. Hay que recordar que el señor Fujimori tiene 82 años y el señor Vladimiro Montesinos tiene 75 años. Y ellos ya fueron vacunados contra la enfermedad, sobre todo para que puedan estar tranquilos y de esa manera poder culminar su condena totalmente tranquilos, ¿no? Bueno, pasando justamente al tema de salud, creo que no podemos decir lo mismo que en lo que está pasando en Arequipa, ya que muchos obreros han denunciado justamente la suspensión de una obra, ya que en ese trabajo, mediante ese grupo de personas, ya se han registrado muchos casos positivos de COVID-19. En la siguiente nota, entérate qué es lo que está pasando con estas valerosas personas. Un grupo de trabajadores de construcción civil denunciaron este lunes 17 de mayo la suspensión de la obra de saneamiento de agua potable para los distritos de Sachaca, Tiabaya y Uchumayo, en Arequipa. La razón de la interrupción sería el contagio de COVID-19 de un chofer y un supervisor de obra. Miguel Portilla, secretario de Defensa Laboral de Construcción Civil, informó a los medios de comunicación que la empresa Sedapar decidió suspender de manera intempestiva los trabajos desde el último sábado. No nos avisaron de la suspensión, nos han puesto como excusa que un chofer y un supervisor se enfermaron, cuando estos puestos pueden reemplazarse. Aparte que no han tenido contacto con el resto de obreros, aseguró el dirigente. La paralización de las labores ha afectado a más de 50 obreros, según el representante que labora en 4 frentes desde hace menos de un mes. Los obreros realizaron una protesta este lunes en la zona de la obra. Indicaron que un caso similar ocurrió hace unas semanas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Esperan que en el menor tiempo posible la empresa y el consorcio a cargo de la obra les den una fecha para el reinicio de trabajos.
Alejandro Velarde informando para Global Noticias. Bien, resaltando lo que estas personas necesitan, justamente un trabajo para que puedan solventar no solamente a ellos, sino a su familia, a las personas que necesitan justamente un apoyo. Quisiera desde acá hacer un llamado a las empresas que no pase este tipo de cosas, porque los dejan en casi nada a ellos, porque el tema de los trabajos justamente para obreros es muy complicado, ya que se tiene que cumplir con ciertos parámetros para conseguir este tipo de empleos. Para cerrar la información, quisiera leer lo que están publicando los medios de comunicación. Es que el Poder Judicial ha negado el pedido de viaje de la señora Keiko Fujimori hacia el Ecuador. Recordemos que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa la había invitado al Foro Iberoamericano de Desafíos de la Libertad, y ante este pedido de la candidata para que pueda viajar al Ecuador ha sido denegada, ¿no? Es importante que la señora Keiko salga a hablar de la libertad, a ver qué es lo que ella indica y justamente lo que no cumplió en el año 2016 con la mayoría de su bancada, ¿no? Y bien, terminamos el bloque noticioso aquí en Global Studio Televisión. Le doy un... Mandamos a una pausa comercial. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate, que aquí estamos locos todos, que aquí estamos locos todos, que aquí estamos locos todos, tira para el paso, que aquí estamos locos todos. Es una alegría inmensa cuando informas a tus clientes que nuestro proceso lo hemos ganado. Una satisfacción indescriptible. Abogado y cliente, una sola idea, una sola fuerza, una sola unión, con un solo propósito: ganar el proceso judicial. Confía en nosotros. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Bien, justamente nos fuimos al corte comercial para saber un poco lo que se venía desarrollando con lo que está pasando con el expresidente y ahora virtual congresista, no se sabe todavía, Martín Vizcarra. Es que el Poder Judicial también ha rechazado la apelación que justamente había presentado hacia lo que tiene justamente que lo bloquea de asumir cualquier tipo de cargos públicos. El 16 de abril justamente ha sido inhabilitado y ahora tiene que buscar la manera para que pueda ejercer su cargo de congresista, pero muchas instituciones judiciales en nuestro país se le están cerrando la puerta al señor Martín Vizcarra. Esperemos qué noticias nos traerán más adelante, y todo eso será aquí a través de Global Noticias y sobre la página web de Global Studio Televisión. Nos tenemos que ir sin antes recordarles que se cuiden, salgan con doble mascarilla, protector facial, y de esa manera están cuidando a las personas, a usted y a su familia. Muy buenas tardes.